Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Ángel Alvarado, diputado ante la Asamblea Nacional, también economista. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Encantado. Siempre es interesante poder conversar acerca de los temas de la situación económica de Venezuela, sobre todo para comprender qué es lo que está pasando, las decisiones que se están tomando y qué se está haciendo. Acerca de este impuesto en dólares que ha sido anunciado por la Asamblea Nacional Constituyente, ¿qué apreciación tiene y qué interpretación se puede dar en lo cotidiano? ¿Cómo lo vamos a vivir los venezolanos? Sí, bueno, mira, ese es un impuesto que se está contemplado para transacciones en dólares, que va a ser más complicada ya la ya difícil vida del ciudadano venezolano. Un profesor de fútbol de la Urbina me comentaba que dice, bueno, yo voy a comprar un carro y ahora vale el carro 25% más si lo pago en dólares, que es típicamente una operación que se hace en divisas. Le decía así. O vas a comprar un inmueble y ahora 25% más sí. Y eso hace mucho más complicada la vida, la ya difícil vida del pueblo venezolano. Esto es sumamente grave, sumamente delicado, porque es un impuesto, primero, sumamente alto, que llega a ser casi confiscatorio, porque si algo te cuesta 1 millón, ahora te va a costar 1.250.000. Luego es un impuesto regresivo. ¿Qué quiere decir regresivo? Que lo pagan los más pobres, los que menos tienen, porque es un impuesto al consumo. Típicamente el impuesto al consumo no es el impuesto a los ricos, sino a la gente que está haciendo transacciones cotidianas sin independencia de su nivel, con independencia de su nivel de ingresos. Y luego es un impuesto que es inconsulto, porque la única autoridad, órgano que tiene autoridad, competencias para declarar impuestos, crear nuevos impuestos o aumentar impuestos es la Asamblea Nacional, con lo cual la Asamblea Nacional Constituyente está usurpando las funciones de la Asamblea, con lo cual entonces esto es un impuesto confiscatorio, regresivo, inconsulto y además recesivo, es decir, tenemos una economía que, bueno, necesita crecer, necesita reanimarse, necesita crear puestos de trabajo, crear oportunidades, pero le metes un impuesto y los impuestos hacen que la actividad económica se detenga. Uno dice, bueno, ¿por qué se coloca este impuesto, no? ¿Y cuál es la razón detrás de esto? Bueno, la razón de este impuesto es la mala política económica. ¿Qué quiere decir? Debido al fracaso que hemos visto del bolívar, una gran cantidad de transacciones se están haciendo en divisas, por ejemplo, el dólar. O sea, hay una dolarización inminente, se quiera o no, en Venezuela. Sí, hay una dolarización que está ocurriendo. Todavía falta para llamarse dolarización, pero sí estamos avanzando hacia una dolarización impulsada incluso por el mismo gobierno de Maduro. Y esa dolarización, al dolarizar la economía, empieza a haber evasión fiscal, porque típicamente la gente cuando hace transacciones en dólares no declara impuestos o hay mayores incentivos a no declarar impuestos. Entonces, una política mala, que es la dolarización, porque la dolarización no fue buscada, sino fue producto de la hiperinflación, ese rechazo a la moneda que es el bolívar, tú te refugias en otra moneda. Entonces, bueno, el Estado vio como sus impuestos o su recaudación fiscal también fue bajando. Entonces, la mala política de la dolarización, que es un desorden, lleva a esta nueva política que también es otra política desordenada y equivocada. Se tiene en el año 2019 el encaje legal que hace que la banca deje de intermediar, de prestar, eso es recesivo, y ahora aumenta los impuestos y es recesivo. O sea, una disminución de la cartera crediticia. Entonces estos dos elementos, menos cartera crediticia, más impuestos, hace que la economía no se recupere. De hecho, que la economía se vuelva todavía más recesiva. Y uno dice, bueno, este gran desorden que hay en lo fiscal, en lo monetario, ¿a qué se debe? Bueno, se debe básicamente a que el gobierno está raspando la olla por donde puede, por donde consiga. Y raspando la olla quiere decir que ahora el pueblo venezolano va a seguir pagando la mala política, las equivocaciones, los errores del gobierno nacional. Alvarado, más allá de ser críticos y de señalar los errores, ¿dónde está la parte propositiva de la oposición venezolana? ¿Qué proponen ante este escenario que usted describe como un desorden y un caos? Sí, mira, es muy importante tu pregunta, ¿no? Nosotros proponemos 3 cosas para que se reactive la economía venezolana. Primero, empoderar nuevamente a la sociedad. La sociedad, especialmente de las expropiaciones, fue desempoderada. Las expropiaciones, confiscaciones, ocupaciones ilegales, controles de precios, control de todos los aspectos y de todos los resquicios de la economía, eso hizo que el Estado se hiciese mucho más poderoso, la sociedad mucho más débil y que la sociedad dejara de invertir, de creer en el país, de crecer y en definitiva los empresarios de apostarle al país. Además, junto a eso vivimos la criminalización de la actividad económica, se perseguía al empresario, tantos empresarios pequeños, medianos y grandes encarcelados, gerentes encarcelados, perseguidos. Nosotros tenemos que empoderar nuevamente a la sociedad, darle confianza a los que producen, dejar que produzcan, darles oportunidades, darles créditos, como tú bien decías. Es un primer aspecto, empoderar la sociedad. El segundo aspecto es que tenemos que parar en seco la hiperinflación.
¿Cómo se detiene? La Porque esto ha sido hiperinflación una espiral que tremenda. va en caída libre. Tremenda. La inflación del mes de enero fue por encima del 50%, es decir, seguimos en hiperinflación. O sea, este miércoles ustedes presentan las Sí, cifras presentaremos la cifra, los precios de alimentos se duplicaron. ¿Cuál es la proyección que tienen en la inflación durante el mes de enero, al menos? Sí, bueno, por encima del 50%. Esto quiere decir que estamos en una zona de desequilibrio total, con los precios de los alimentos que se duplicaron. Entonces la economía no se puede recuperar, Andrina, si no paramos en seco la hiperinflación. Porque tú tienes a la gente sufriendo los embates de una moneda que va perdiendo valor constantemente. E incluso con el tipo de cambio fijo también tienes un aumento de los precios expresados en dólares. Entonces la gente está viviendo una zozobra con toda esta situación de la hiperinflación. Eso tiene que detenerse. Y para detener el tema hiperinflacionario se tiene que detener resolviendo el problema del desorden fiscal que tiene el gobierno. Y ese desorden fiscal no se resuelve metiéndole más impuestos a la gente, se resuelve renegociando la deuda, se resuelve buscando financiamiento internacional, se resuelve reconociendo a los diputados de la Asamblea Nacional, esa gran mayoría en torno a Juan Guaidó, se resuelve haciendo que las instituciones funcionen. Entonces, la primera propuesta es empoderar la sociedad. Segundo, buscar financiamiento internacional masivo y extraordinario para parar en seco la hiperinflación con dinero que separa la hiperinflación. Y en tercer lugar, reorganizar la industria petrolera nacional para llegar a niveles de producción mucho más altos y no esta caída que hemos visto durante todo el 2019. El poder adquisitivo del venezolano, ¿cómo se puede mejorar? Bueno, se resuelve básicamente parando la hiperinflación, pues la hiperinflación en cierta manera es como una cinta corrediza que estás corriendo contra ella. Tú tienes que correr como esos aeropuertos que tú vas corriendo contra la cinta. Tú no puedes correr contra la cinta. Tú tienes que parar la hiperinflación para que el piso no se te mueva. Y una vez que el piso está estable, que la economía está estable, tú empiezas a caminar. ¿Cómo hacemos para que mejore el salario progresivamente? Bueno, el salario sigue el mínimo en $3 y no se va a resolver mientras no se pare la hiperinflación. Tenemos que reactivar la economía, generar confianza, confianza. Si tú persigues a la Asamblea Nacional, a los diputados constantemente, tú no generas confianza ante el mundo. Tú no vas a hacer que empresas como Apple, como Microsoft, como grandes empresas petroleras vengan al país si no generas confianza, si no hay reglas claras, si no hay Estado de Derecho. Entonces es fundamental. ¿Qué peso tiene en ese escenario de confianza el tema de las sanciones en Venezuela? Que distintos voceros del gobierno aseguran que gran parte de la crisis que se vive hoy en materia económica es producto de las sanciones. Sí. ¿Qué le responde usted a ellos? Sí, el colapso económico en Venezuela comenzó en el año 2013, muchísimo antes a las sanciones, ¿no? De hecho, las sanciones más bien han ayudado a liberalizar la economía. ¿En qué sentido? Por ejemplo, se ha levantado el control de precios, se ha levantado el control de cambio, se ha dado mayor capacidad operativa a las empresas petroleras, se ha cesado al final del año la persecución sobre el sector privado, ha aparecido, por ejemplo, el tema de los bodegones, ¿no? Entonces, todas estas son expresiones de una economía que se está reformando, sin duda alguna, y eso es producto de esa presión internacional de la cual tú estás hablando. O sea, a su juicio, las sanciones han sido positivas para dinamizar la economía local. Han hecho un cambio de régimen económico y han desplegado las fuerzas de mercado que antes no estaban. Definitivamente eso ha sido así. Y eso ha hecho pues que sí, en el final del año 2019, producto de todas estas reformas, la economía ya se haya dinamizado, como lo viene diciendo también el Ejecutivo Nacional, reconocido además por José Luis Rodríguez Zapatero. Hablando de la crisis económica de Venezuela, siempre es un leitmotiv, siempre es un factor recurrente escuchar que parte de la solución de lo económico depende de lo político. Este es un año electoral. ¿Piensa usted que estas elecciones van a dirimir lo económico en nuestro país? Depende del tipo de elecciones que tengamos, ¿no? Tienen que ser elecciones libres, elecciones democráticas, elecciones donde la gente no solo vota, sino que elija, que la voluntad popular sea lo que se refleja en el boletín electoral sea reflejo de la voluntad de la gente, de la voluntad de cambio de la gente. Y si se inhabilitan partidos políticos, si legalizan partidos políticos, se persigue a la opinión pública, si no hay libertad de expresión, si no hay espacio en los medios para todos los políticos, es muy difícil de que haya unas elecciones libres en Venezuela. Nosotros en la Asamblea Nacional estamos empeñados en buscar elecciones libres en Venezuela, el comité de postulaciones sigue avanzando, hay que recordar a la gente que solo la Asamblea Nacional tiene competencias para designar el nuevo órgano electoral y nuestra gran lucha es porque haya elecciones libres en Venezuela que resuelvan los problemas de los venezolanos. Si no hay elecciones libres en Venezuela, y en nuestra opinión, no solo parlamentaria, sino también de presidencia, es la única manera de que aquí haya un cambio político que permita un cambio
económico. No hay cambio económico sin cambio político y por tanto es tan importante la institucionalidad. No es solo un tema de cambio político, volver a la institucionalidad del país que permita a ese venezolano que nos está escuchando, bueno, que pueda ser mercado y la plata al alcance, que el salario no sea de $3, sino que sea de $100, de $200, como queremos todos los venezolanos, que empiece a dinamizarse la economía. Por eso es que la única manera que eso ocurra no es destruyendo más la institucionalidad, como hemos visto a partir del 5 de enero, el 7 de enero, sino que realmente esa institucionalidad se respete, la voluntad de la gente expresada en las elecciones se respete, porque allí tendremos consecuencias en lo económico, de recuperación económica. Este es un país con grandes recursos naturales, con muchísimas oportunidades, gente preparada, emprendedores que están esperando esa oportunidad, esas condiciones que en este momento no hay. Diputado, usted dice que están trabajando para elegir esas nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral. ¿En qué proceso, en qué fase están? ¿Ya han convocado a miembros de la sociedad civil a postularse? ¿Y cómo se va a hacer ante esa posibilidad de omisión legislativa que se ha planteado ante la no escogencia de la directiva del Consejo Nacional Electoral? Nosotros estamos avanzando en los plazos que establece la ley. Tenemos un comité de 11 diputados, más 10 representantes de la sociedad civil que estamos en el proceso de selección. Y una vez que ese comité esté ya listo con diputados de la sociedad civil, nosotros pues ya tendremos la posibilidad de empezar a recibir las postulaciones para rectores del Consejo Nacional Electoral que permita la celebración de esas elecciones libres que todos queremos en Venezuela. ¿Existe la posibilidad de que una parte de la oposición se abstenga de participar en un proceso electoral que sea convocado por un Consejo Nacional Electoral electo por el Tribunal Supremo de Justicia? Bueno, nosotros estamos unidos, la oposición está unida en torno a este proceso, en torno a la necesidad de un órgano independiente, libre, y ya veremos con las condiciones que tendremos, pues cuál será la decisión de Juan Guaidó y la oposición que él representa, que es la gran mayoría de la oposición por la cual votó el pueblo venezolano, que son esos 100 diputados que están alrededor de Juan Guaidó defendiendo la institucionalidad y luchando por el cambio político en Venezuela. Yo no entiendo ese grupo que se hace llamar oposición, que se reúne, por ejemplo, con el canciller ruso para pedir elecciones libres. En Rusia no hay elecciones libres. Así como tú le pides a un canciller de un país que no es libre, que no hay elecciones libres. Yo no entiendo realmente qué papel están jugando ahí. Me gustaría entenderlo. Y además, el canciller ruso vino a Venezuela y no pasó ni un día, ni una noche. Sí, no entiendo tampoco cómo el gobierno dice que es su gran aliado cuando ni siquiera pasa una noche en Venezuela viviendo los problemas que tienen los venezolanos de falta de luz, de falta de agua, de falla de combustible. Sería bueno que Lavrov no solo viniera a Venezuela un día, sino que estuviera pues una semana, visitara el país para que se dé cuenta realmente quién es su aliado acá en Venezuela, representado Nicolás Maduro. ¿Cuándo regresa Juan Guaidó y qué expectativas tienen a su retorno? Bueno, creo que la gira de Juan Guaidó fue un éxito internacional rotundo, sobrepasó todas las expectativas que todos teníamos, recibido y aclamado en todos los países donde fue su gira, que son los países libres y democráticos a los cuales nosotros le estamos pidiendo que nos ayuden a celebrar elecciones libres en Venezuela. Nosotros esperamos que muy pronto Juan Guaidó esté en Venezuela. Yo no tengo los detalles, te mentiría, pero esperamos que muy pronto esté acá para seguir esa lucha y seguir pues, en ese esfuerzo por lograr esa libertad de Venezuela que todos queremos. La sesión de mañana, ¿qué temas van a tratar en el orden del día? ¿Dónde se va a desarrollar? ¿Y cuál es su apreciación acerca de esta situación de irregularidad en la cual una parte de la Asamblea Nacional sesiona de manera itinerante en la calle? Sí, mira, es muy importante tu pregunta. Celebramos la sesión en la calle porque el Palacio Federal Legislativo está militarizado, está tomado militarmente, brigadas en cada puerta, General 1 en la puerta este, General 2 en la puerta oeste. Realmente es sumamente lamentable esa situación. El Parlamento es la casa del pueblo, donde se hacen las leyes, donde va el ciudadano. El ciudadano es el hombre libre, que piensa y dice lo que piensa. Cuando tú tienes un fusil y tienes unos militares allí asediando, no hay manera de que haya un Parlamento libre, eso es lo que todos queremos. El Parlamento debe ser desmilitarizado y permitir a Juan Guaidó celebrar allí la sesión, que es lo que todo el pueblo venezolano en este momento está requiriendo. Ahora bien, si siguen con la militarización que se tiene sobre el Parlamento y ese golpe que se le ha dado al Parlamento, bueno, celebraremos la sesión con el pueblo, que está allí en las plazas, que está allí en la calle, acompañando al pueblo en su sufrimiento, escuchando a la gente, no evitando que se acerque, como se evita con todas estas medidas de seguridad que se tienen. Y recordar que donde están los diputados, donde está el Parlamento. El Parlamento son sus diputados, su cuerpo, que es la representación popular de la gente. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Ángel Alvarado, diputado ante la Asamblea Nacional, economista, gracias por acompañarnos. Encantado. Y gracias a ustedes también, que tengan todos muy buenas tardes, será hasta la próxima.